Ahora vamos a estimar entonces los costos totales desembolsables, que incluyen costos variables, costos fijos, costos y gastos operativos. El primero es estimar el costo variable. Como habíamos comentado, el costo variable es lo que nos cuesta producir. El costo variable es la suma de estos tres conceptos, que es mano de obra, materiales y costos indirectos. Este es el costo individual, es decir, por unidad, que sumados, 20 más 35 más 5 nos da 60. 60 es el costo variable por unidad. Entonces, para sacar el costo variable total, tendríamos que multiplicar ese costo variable unitario, 60, por el volumen de producción estimado, vender durante los primeros años del proyecto. Como se pueden dar cuenta, el volumen de producción va modificándose. Se modifica para el año 6, en donde aumenta el volumen de producción porque aumentan las ventas esperadas para ese año. Entonces vamos a tener diferentes valores para los primeros 5 años y diferentes valores para el año 6, para el año del 6 al 10. Entonces, en este caso tenemos que multiplicar el precio de los insumos, que sumados dan 60, por la cantidad del producto que estimamos vender durante los primeros años, que son, de acuerdo al ejercicio, los primeros 5 años. En los primeros 5 años la producción es de 50,000 unidades. Entonces, cuando nosotros multiplicamos 60 por 50,000 unidades, esto nos va a dar un total de 3 millones para los primeros 5 años, que es, digamos, el volumen estimado de ventas, ¿sí? 50,000 unidades durante los primeros 5 años. Pero aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta, que en el año 6 es cuando aumenta las ventas estimadas y por lo tanto aumenta la producción para poder cumplir con esas ventas estimadas. En este caso, tendríamos que ajustarlo. Es decir, para el año sexto en adelante, para el año 6, 7, 8, 9 y 10, las ventas estimadas serán de 20% más. Ya calculamos en su momento este 20% más. Por lo que se esperaría, en lugar de producir 50,000 unidades, ahora vamos a producir y vender 60,000 unidades a partir de ese año. Es decir, a partir del momento 6. Entonces vamos a reemplazar los nuevos valores para poder ajustar este costo variable total y poder calcular de esta manera ese costo. Noten que en el caso de que el proyecto venda más de 55,000 unidades, se puede adquirir un descuento por parte del proveedor de materiales, un descuento. En lugar de vendernos el material en 35, ahora lo podemos vender. Bueno, ahora lo podemos comprar más bien, lo podemos comprar en 32 unidades o en 32 la pieza. Entonces, eso representa un ahorro, ¿no? Que es lo que se obtiene cuando aumenta la escala de operaciones del negocio y puede negociar con los proveedores, bueno, un descuento por volúmenes mayores de compra. Para el proveedor, bueno, esto sería un descuento de ventas. Y para el caso del proyecto que estamos analizando sería pues una reducción del costo variable. Toda vez que en lugar de pagar 35 por los materiales, ahora se van a pagar 32. Es decir, significa un ahorro de 3 pesos. De 3 pesos el ahorro. Entonces, el costo unitario ya no es 60, como se pueden dar cuenta, ahora es 57, el costo variable unitario. Entonces, ese costo variable unitario lo vamos a multiplicar por el volumen de producción nuevo, que son de 60,000 unidades. Entonces, al multiplicar el nuevo costo variable, que son 57 por unidad, por la producción total, que ahora es 60,000 unidades, tenemos el costo variable total va a ser el que se muestra en pantalla. Va a ser 57, que es el costo variable por unidad nuevo, multiplicado por la producción adicional que se espera
producir, que son 60,000 piezas. Producir y vender. Entonces, si multiplicamos 57 por los 60,000 unidades, esto nos va a arrojar un costo variable de 3.4 millones de pesos, como pueden darse cuenta en pantalla. ¿Quedó claro este procedimiento? ¿Cómo lo obtuvimos? Esta información es la que da el propio ejercicio, ¿no? Este descuento, digamos, en los materiales por volúmenes superiores a 55,000 piezas o 55,000 unidades. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, o si hay, la pueden escribir. No, profe, no hay duda. Bueno, entonces quedó claro esta parte. Vamos a continuar con el otro cálculo, los otros costos, los otros gastos. Entonces, vean que a la hora de que vamos a, bueno, esta es parte de la tabla que vamos a construir, ¿no? Parte de la tabla. Después vamos a incorporar todas estas tablitas en la tabla general, ¿no? Pero digamos, el momento cero aquí lo omití porque, pues, si no hay producción, tampoco hay costos variables. Entonces, el momento cero, que es las inversiones previas, en ese momento no hay costos variables. Sí lo hay en el momento 1, sí lo hay en el momento 2, hasta llegar al momento 10. Y observen que en este caso los pongo como negativo porque pues, implican un gasto, ¿no? Es decir, las ventas, del valor de ventas vamos a restarle los costos variables, que son estos que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces tenemos 3,000 para los primeros 2 años. Y para los primeros 5 años. Y cuando aumenta la producción, en el sexto año, ya el costo es diferente. Podemos ver que es de 3.4 millones. Bueno, aquí lo puse en miles, le moché 3 ceros para que la tabla no se fuera tan grande, no se viera tan espaciosa. Entonces estos datos están en miles. ¿Sí? Entonces aquí en lugar de 3.420.000 pesos, le puse 3.420 miles de pesos. Ya se entiende que lleva 3 ceros más. Entonces, es así como tendríamos este dato, esta tabla, que más adelante vamos a integrar en toda la tabla final. Pero este es como luciría ese renglón, esa fila, ¿no? Ahora vamos a calcular los costos fijos de producción. Los costos fijos, de acuerdo al ejercicio, se estiman en 2 millones de pesos anuales, ¿sí? Para los primeros 5 años. Y cuando aumente la producción en el sexto año, estos costos fijos van a brincar en 200,000 pesos más. Es decir, estamos hablando de 2 millones más 200,000 pesos, estamos hablando de 2.2 millones de pesos que se van a pagar a partir del sexto año. El sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Y ese sería el nuevo costo fijo para esos años. Esta sería entonces la forma en la que van a lucir los costos fijos a partir del sexto año, que brinca en 200,000 pesos más, se hace más caro. ¿Sí? Entonces, esto se da, como ya comentamos, por ese aumento esperado de la producción. Entonces, el costo fijo, como su nombre lo dice, no varía. Únicamente varía en el sexto año, que es cuando se adquiere más maquinaria, más equipo, y entonces el costo fijo se hace mayor, en 200,000 pesos más. Entonces, a partir de estos años, de estos últimos 5 años, pues el costo fijo se hace cada vez más grande. Igualmente aquí tienen el signo negativo y están en miles de pesos, es decir, le quité los 3 ceros. Le quité los 3 ceros y omití el valor del año 0, porque en el año 0 pues no hay costos. Entonces empezaría propiamente a partir del año 1. Este sería entonces los valores de los costos fijos. ¿Sí? Este es para señalar el aumento de operaciones que se da en el año sexto. Y vamos a estimar también los gastos de administración y los gastos de ventas, que forman parte de los llamados gastos operativos del negocio. Entonces aquí, de acuerdo al ejercicio,
los gastos administrativos y los gastos de ventas son de 800,000 pesos anuales, ¿no? 800,000 pesos anuales durante los primeros 5 años. Y de 820,000 cuando se incrementa la producción para los siguientes años, ¿no? Para los años subsecuentes. Entonces ahí, bueno, está fácil, ¿no? Digamos, estos son los costos, los gastos operativos tal cual. Y si lo pusiéramos en una tablita del año 1 al año 10, tendríamos que poner año con año el valor de estos gastos y en el año 6, pues cambiarle por 820,000 pesos. Es decir, nos quedaría así. Esta información está presentada en miles de pesos. Observen que le quité los 3 ceros. Y omití también el año 0 porque en el año 0 no hay gastos, ¿no? El año 0 es para las inversiones que se hacen en activos físicos, en activos intangibles, en capital de trabajo. Entonces aquí, como pueden ver, los gastos de administración son de 800, lo consigno negativo porque representan una salida, representan un gasto, un egreso, entonces representan con signo negativo al año 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el año 6 es donde se da el brinco de 820,000 y así para el año 10. Este sería para el cálculo del gasto administración y de ventas. En este no hay que calcular nada, como se pueden dar cuenta, ¿no? Es directo lo que señala el ejercicio, ¿no? Y vamos a calcular ahora el costo de las comisiones que se pagan a los vendedores. Ya ven que los vendedores pues están por comisiones y son los que nos ayudan a colocar el producto entre los clientes. Y en ese sentido, pues hay que hacer pagos de los comisionistas, que forman también egresos, forman gastos. Entonces, bueno, los gastos de comisiones de ventas en el ejercicio se señalan que son el 2% de las ventas, el 2% de las ventas. Entonces, si cambia el volumen de ventas, también cambiará pues, el porcentaje que hay que pagar de comisiones de ventas, como se pueden dar cuenta. Entonces aquí vamos a multiplicar ¿sí? el valor de las ventas por 0.02, que es el 2%, 0.02, no 0.20, porque 0.20 es el 20%, sería 0.02, que es el 2% de la comisión que se llevan los vendedores, ¿no? Las comisiones de ventas. Entonces, este lo podemos calcular así. Comisiones de ventas es igual a 0.02, que es el 2%, por el total de los ingresos por ventas. Obviamente, como las ventas van modificándose, como ya se pueden dar cuenta, van modificándose a lo largo de los años, pues estas ventas, estas comisiones también se van modificando. Aquí, por ejemplo, podemos observar que en los primeros 2 años, las comisiones de ventas son las siguientes. Sería el 2%, que es 0.02 en decimales, multiplicado por el valor en ventas, que son 25 millones de pesos. Entonces, a la hora de hacer la multiplicación, 25 millones por el 2% de las comisiones de ventas, nos va a arrojar 500,000 pesos. Esas serían entonces las comisiones que se tendrían que pagar de manera anual durante los primeros 2 años de operación del negocio. Y bueno, para el año 3 tenemos un dato, tenemos el hecho de que el precio pasa de ser 500 pesos a ser 600. En consecuencia, el valor de las ventas también aumenta. Y también, en consecuencia, aumentará lo que hay que pagar por la comisión de ventas. Entonces, para el tercer año, que es cuando el precio sube de 500 a 600, el volumen de ventas es de 30 millones anuales, ¿sí? 30 millones anuales. Por lo que la comisión de ventas para el tercer año, para el cuarto y para el quinto
van a ser las que se muestran en pantalla. Van a ser igual a 0.02, que son la cuota de las comisiones, multiplicado por los ingresos por ventas, que ahora han aumentado en 5 millones más. Entonces, en lugar de pagar 500,000 pesos, se van a pagar ahora 600,000 pesos anuales para el año 3, para el año 4, para el año 5. Ya en el momento 6, pues habría que cambiarle porque recuerden que en el año 6 se da una modificación en el volumen de la producción. Entonces, esto lo vamos a reflejar en este apartado. Dice, ahora bien, en el sexto año, las ventas se estiman se incrementen en un 20%, alcanzando un volumen de ingresos de 36 millones, por lo que las comisiones a partir de ese año van a ser diferentes. ¿Sí? Toda vez que ahora hay más ventas, también va a haber más comisiones. De allí que pues el incentivo del comisionista de ventas pues sea vender más, porque si vende más, pues también le pagan más. Muchas veces los comisionistas no es tanto lo que se lleven de sueldo, sino más que nada son las comisiones de ventas que se llevan. Entonces aquí, si multiplicamos 0.02, que son las comisiones, por los 36 millones son 720,000 pesos. 720,000 pesos a partir, eso sí, a partir del año 6, el año 7, el año 8, el año 9 y el año 10. Digamos, si hacemos la tabla, ¿no? Si construimos parte de lo que es el flujo de caja, que es este estado financiero que estamos analizando, sería así. Para el momento cero no lo consideramos, toda vez que pues no hay ventas y por lo tanto no hay comisiones. Es el momento de la inversión previa a la puesta en marcha. Y bueno, a partir de aquí tenemos el año 1. Estas cifras están en miles, es decir, le quitamos los 3 ceros para ahorrar espacio. Sería la comisión 500 para los primeros 2 años, 600 a partir del tercer año, que es cuando aumenta el precio, y 720,000 cuando aumenta las ventas estimadas y aumenta la producción. Se vería de esta manera. Entonces, bueno, una vez estimado los gastos y los costos anteriores, ahora sí podemos ver el costo total desembolsable, que es esta suma que habíamos comentado, la suma del costo variable más el costo fijo, más el gasto de ventas y administración, más las comisiones de ventas. Esta es la suma que vamos a hacer. Lo vamos a estimar así porque lo que queremos al final del día es, bueno, ver cuánto es el capital de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. Reemplazando estos datos, tenemos que, al menos para el primer año, ¿no? Tenemos el costo variable, es de 3 millones, el costo fijo, 2 millones para el primer año, tenemos los gastos de administración y de ventas para el primer año de 800,000 pesos, y tenemos las comisiones de ventas para el primer año de 500,000 pesos. Entonces, ese costo total desembolsable va a ser de 6.3 millones de pesos para el primer año. Obviamente, para los siguientes hay que ir ajustándole, ¿no? Porque también van cambiando. Por ejemplo, aquí vean cómo las comisiones de ventas pues van siendo diferentes para el año 3 y para el año 6. Entonces hay que hacer ajustes aquí para los años subsecuentes, cosa que podemos calcular, ¿no? Para todos los años. Aquí nada más puse el ejemplo de cómo hacerlo para el primer año. Ahora bien, si queremos ver, ¿no? En lo que es
el capital de trabajo. El ejercicio nos decía que es la mitad del costo total desembolsable. Entonces, es decir, para los primeros 6 meses, como el dato está anual, los 6 meses es la mitad. Entonces tendríamos que dividir esa información entre 2. Ahora sí vamos a calcular el capital de trabajo. Para calcular el capital de trabajo, el ejercicio señala que es el equivalente a 6 meses de capital total desembolsable. Por lo tanto, tenemos que, si dividimos el dato anterior, que son los 6.300.000, entre 2, nos va a dar 3.1 millones de pesos, que es el costo, que es la cifra del capital de trabajo para el primer año. Esto no significa que sea igual para todos los años. Va a ir modificándose este capital de trabajo. Al menos para el año 3 tenemos que hacer un ajuste. Lo mismo para el año 6 también tenemos que hacer un ajuste, como se pueden dar cuenta, porque hay cambios en esos años. Aquí la única variación que hay que señalar es que si bien es cierto lo anterior, es decir, si bien es cierto hay que hacer ajustes, porque en el año 3 y en el año 6 hay cambios, uno cambia por el precio y otro cambia por el aumento en las ventas esperadas. Este capital de trabajo se tiene que hacer al menos en el último mes del año previo. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de hacer la inversión en el año 3, que es el primer cambio, se va a hacer a fines del año 2 para tener listo el dinero para el año 3. Esa es la característica del capital de trabajo, que se tiene que hacer una inversión previa a la operación. Por eso consideramos que las inversiones iniciales en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo son inversiones previas. Por eso se le llaman así, inversiones previas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este capital de trabajo, que se va a modificar para el año 3, por obvias razones que ya vimos, se tiene que hacer a fines del año 2, previas a al nuevo cambio. Y también en el año 6, previas al nuevo cambio. Es decir, se tiene que hacer a fines del año 2 y a fines del año 5. De esa manera, esa es la característica de capital de trabajo, que son inversiones que se tienen que hacer antes. Entonces, eso es lo que comentamos aquí. Es importante señalar que el capital de trabajo sufre modificaciones, toda vez que el costo anual desembolsable sufre aumentos en el año 3 y en el año 6. Pero esos cambios se tienen que hacer para fines del año 2 y para fines del año 5. Esas, digamos, son las características del capital de trabajo. Entonces el costo anual desembolsable para el tercer año, por ejemplo, sería sería los 3 millones para el capital variable, 2 millones del capital fijo, los 600,000 pesos de el costo de las comisiones, y que eran de gastos administrativos y de ventas. Entonces nos daría un importe mayor de 6.4 millones de pesos. Por lo que respecta al periodo anterior, aumentó en 100,000 pesos, ¿sí? Entonces pasó de ser 6.3 millones a 6.4 millones. ¿Aumentó en cuánto? En 100,000 pesos. De ese importe, ¿sí? La mitad, que son 6 meses, es de 50,000, que es lo que se va a requerir añadir a lo que ya se invirtió en capital de trabajo en el año previo y a fines del año 2. Entonces, los 50,000 sería el nuevo capital de trabajo. Sería en este caso la diferencia incremental. Pasó de 6.3 millones en el año 1
y en el año 2 a ser 6.4 millones. ¿En cuánto se incrementó? En 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos, si lo dividimos, que son anuales, los incrementos anuales, si lo dividimos entre los dos, porque son 6 meses, que representa el capital de trabajo, nos daría un total de 50,000, bueno, de 50,000 pesos, ¿no? Aquí le quité los 3 ceros. No, 50,000 está bien. 100,000 es la mitad de 50,000, que es lo que se va a requerir invertir en el capital de trabajo a fines del año 2 para estar listos en el año 3. Más adelante, el otro cambio que identificamos es en el año sexto. En el año sexto, las cosas también se ven modificadas porque hay un aumento en las operaciones del negocio, aumenta la producción y por lo tanto también aumentarán algunos costos. Entonces, el costo variable es de 3.4 millones, el costo fijo es de 2.2 millones, en los gastos operativos en administración 820 y las comisiones de 720,000 pesos, que sumados nos dan 7.160,000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, ¿en cuánto se incrementó? Tendríamos que restarle 7.160,000 pesos, tendríamos que restarle 6.400,000 pesos. Se incrementó, por lo tanto, en 760,000 pesos. Ese sería, digamos, el incremento al pasar de 6.4 millones a 7 millones. Este sería el incremento. Serían 760,000 pesos. Y de ese incremento, bueno, la mitad sería el capital de trabajo que se tiene que desembolsar a fines del año 5. ¿Sí? Entonces, debido a que el capital de trabajo es equivalente a 6 meses del costo total desembolsable incrementado, que son 760,000 pesos, entonces nos quedaría a partir del año 5, que hay que hacer esa inversión, 760,000 entre 2, nos quedaría 380,000 pesos para ese año específico. Y ya de ahí ya no se vuelve a hacer. Nada, son 3 momentos, entonces, en donde hay que hacer esas inversiones iniciales. Repito, en el año 1, que son los 3.150.000 pesos que calculamos, a fines del año 2, que son 50,000 pesos, y a fines del año 5, que son 380,000 pesos, que son estos que acabamos de obtener. Son 3 momentos nada más en donde se tendría que hacer esa inversión inicial, ¿no? En esos 3 momentos. En el año 0, perdón, no en el año 1, en el año 0, a fines del año 2 y a fines del año 5. Son esos 3 momentos en donde se tendría que hacer esa inversión en capital de trabajo. En el año 0, en el año 2 y en el año 5. En suma. Entonces quedaría así. En el año 0, que es, digamos, el año en donde se empiezan las inversiones iniciales, son los 3.150.000 pesos de inversión que se hace. Después, a fines del año 2, la variación fue de 100,000 pesos, que dividido entre 2 es de 50,000. Y a fines del año 5, nos daría el último monto que calculamos, que serían los 380,000 pesos. Entonces serían en estos 3 momentos únicamente, en el año 0, en el año 2 y a fines del año 5. Así es como lo tendríamos que integrar en la tabla de el flujo de caja. ¿Alguna pregunta, alguna duda de cómo salieron estos datos? ¿Dudas, preguntas? Pueden escribir, pueden hablar.
profe, no. Bueno, pues este es en cuanto al cálculo de capital, ¿no? Capital de trabajo. Aquí ponemos, ¿no? Final del año 2 y final del año 5. Gastos no desembolsables, es decir, gastos que no representan movimientos de flujo de efectivo, pero que para fines fiscales nos ayudan para reducir el monto de impuestos. Vamos a calcular ahora la depreciación anual. Aquí vamos a aplicar el método lineal, ¿no? El método de depreciación lineal, que es el que aplicamos en alguna ocasión en un ejercicio previo. Entonces vamos a calcularlo por ese método y teniendo en cuenta, bueno, lo que nos dice la legislación. Dice, el ejercicio señala, la legislación vigente permite depreciar las obras físicas en 20 años. Es decir, que el valor de las obras físicas, si yo lo divido entre 20, me va a dar la depreciación año con año. Lo mismo pasa con las máquinas, ¿no? Si yo divido ese valor que se invirtió entre los 10 años, voy a tener la depreciación año con año, que es una depreciación lineal, que asume que los activos físicos se deprecian de manera homogénea durante todo ese periodo de tiempo. La obra física, la obra inicial, ¿sí?, asciende a 60 millones. Y la ley nos permite depreciarlo 20 años. Es importante aquí hacer un paréntesis y aclarar lo siguiente. Vamos a aclarar lo siguiente. No quiere decir que en realidad el equipo, al final de lo que nos dice la ley, esté totalmente inservible. Como ya hemos visto, se puede vender. La legislación fiscal nos da una referencia de su valor, pero no quiere decir que ese sea realmente su valor. De hecho, muchas veces el valor de mercado que se puede conseguir en el mercado es mayor al valor contable o al valor en libros, que es el que se obtiene a través de la ley. Entonces, tan solo es un valor de referencia, ¿sí? Que nos sirve de referencia. No quiere decir que se tenga que vender, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando compramos un coche, ¿sí? Cuando se saca de la agencia, se precia en tanto por ciento de su valor. Y cuando nosotros contratamos el seguro, ellos nos dan la depreciación, ¿no? De los años estimados de vida del carro. Entonces, no quiere decir que eh, eh, pasando, no sé, 6 años, no quiere decir que el carro valga eso. Normalmente lo vendes por arriba de su valor contable, de su valor en libros, porque ese es un valor de referencia que utilizan como referencia las instituciones para, en el caso de las aseguradoras, pues para hacer lo que es las coberturas de riesgo, ¿no? Entonces, si eso es una pérdida total, bueno, o si es un accidente parcial, bueno, te da el dinero o te lo manda a arreglar, tomando como referencia ese valor, que es el mínimo, ¿no? O sea, el más bajo posible. Bueno, entonces tenemos la depreciación de la obra física, que sería los 60 millones entre los 20 años. Esto nos va a dar 3 millones anuales, que ese es el valor de referencia, no quiere decir que eso realmente se deprecie, ¿no? Se puede depreciar menos, obviamente. Pero ese es el valor de referencia que vamos a utilizar, 3 millones anuales. Y la máquina, ahí sí tiene un detalle. La maquinaria que se utiliza en este proyecto, tiene un costo de 48 millones, una de las cuales, cuyo valor es de 10 millones, se debe reemplazar cada 8 años por otra similar. Es decir, si nosotros le restamos a esos 48 lo que vale esta máquina, que son 10 millones, nos va a quedar 38 millones. Y esa maquinaria, 38 millones, quedaría así. Depreciación de la maquinaria inicial, quedaría 38 millones, y lo vamos a dividir entre los 10 años, que es lo que nos permite depreciar la ley, para tener ese valor de referencia de la depreciación. Nos da 3.8 millones anuales. Esa sería la depreciación anual de estas maquinarias.
Ahora bien, tenemos el otro caso. Sí, este es en cuanto a la depreciación de estos activos físicos, ¿no? De estos activos tangibles. Vamos a hacerlo ahora con el restante de los 10 millones que se quedó pendiente. La maquinaria, que vale 10 millones de pesos, debe reemplazarse al año 8. Por lo que su depreciación, de acuerdo a la ley, nos permite depreciarlo en 10 años, tendría una depreciación de 1 millón de pesos anuales. Pero hay que cambiarla en el año 8, por alguna circunstancia, tal vez por imagen corporativa, por el surgimiento de una máquina más productiva, etc. Entonces nos quedarían pendientes 2 millones. ¿Sí? Si la vendemos y la reemplazamos en el año 8, únicamente habremos agotado 8 millones, no todos. Permítame un momento nada más. Sí, bueno. Una disculpa por el... Bueno, ya estamos... Entonces les decía, de esta maquinaria, cuyo costo es de 10 millones, si se deprecia en 10 años, tendríamos que cada año se deprecia en 1 millón de pesos. Pero como se reemplaza en el año 8, quedarían 2 millones bailando. Que bien se podrían vender, al menos en 2 millones, al menos. Por su parte, las obras adicionales que son necesarias para ampliar la producción, particularmente estamos hablando del año 6, que es cuando aumenta la producción. Para el sexto año, nos dice el ejercicio, este monto asciende a 12 millones y 8 millones en maquinaria. Igual podemos sacar la depreciación. Sí, su depreciación a partir del sexto año sería, para el caso de la maquinaria, los 8 millones entre los 10, que nos daría 800,000 pesos anuales. Y la ampliación de las obras físicas sería los 12 millones divididos entre los 20 años, nos daría 600,000 pesos anuales. Vamos a hacer ahorita un paréntesis, ¿sí? Y regresamos para la construcción de toda la tabla.